Hola, mi nombre es Marcos Cifuentes, soy periodista y vamos a hablar de los nuevos viajes de la opinión pública y cómo las nuevas tecnologías han cambiado nuestra percepción de ver la opinión pública, las noticias, cómo nosotros podemos hacer una acción política y además cómo podemos utilizarla. Y yo siempre empiezo con una imagen de esta señorita que deben reconocer, que se llama Scarlett Johansson, es una actriz, y esta es una foto privada, convenientemente recortada, que se filtró a todo el mundo, y nosotros vamos a ver cómo es que se filtró esa noticia. ¿Y por qué empiezo con esta imagen? Porque lo que quiero decir siempre, y siempre es algo que recalco, es que los cambios de las nuevas tecnologías no son necesariamente bonitos. No es algo que necesariamente vaya a hacer que el mundo sea mejor y que haya democratización, no. Pero esta es una imagen que nos sirve para ilustrar un punto. ¿Y cuál es este punto? El punto es que la opinión pública ha cambiado en cómo se hace. Primero vamos a ver cómo la opinión pública funcionaba. Entonces, en el Perú, ¿cuánta gente lee el editorial del New York Times? El New York Times, ustedes deben saber que es el diario más importante del mundo. El editorial del New York Times en el Perú no lo debe leer mucha gente, ¿verdad? Lo debe consumir muy pocas personas. El editorial del Comercio probablemente lo lean ustedes que son congresistas, algunos grupos de gente, pero no mucho más. Pero hay una cosa que sí es cierta, la gente que hace el editorial del Comercio sí lee el editorial del New York Times, está tratando de saber qué pasa en el New York Times. Y la gente que lee el editorial del Comercio, usualmente es gente que también tiene algún tipo de actividad. No es el editorial del Comercio, que es el periódico más importante del Perú, no se lee masivamente, pero lo lee un grupo de gente, por ejemplo, entre los que pueden estar alguien que sea columnista de correo, ¿verdad? Un columnista de correo usualmente es una persona cuyo trabajo es mantenerse informada de ciertas actividades. Entre estas ciertas actividades, por supuesto, está saber qué cosa ha dicho el editorial del Comercio. Si ustedes paran en la calle a una persona X, probablemente no haya leído el editorial del Comercio, pero quizás haya leído al columnista de correo. Tienen un público un poco más amplio. Y sin embargo, el editorial del Comercio suele ser mucho más influyente que lo que dice un columnista X en cualquier diario, de estos diarios de 50, 70 céntimos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente que no lee al columnista de correo? Esa gente probablemente ha escuchado Radio Capital. Radio Capital es una radio masiva, donde la gente llama, da su opinión, y probablemente la gente que conduce Radio Capital sí ha leído a este columnista de correo. Entonces, retransmite esa información. Y por poner un caso emblemático, la comida chatarra. Hay una ley o una propuesta de ley de comida chatarra, y como ustedes saben, el caso de la comida chatarra también se planteó en Nueva York. El editorial del New York Times habló contra una ley de comida chatarra. Y es curioso porque el editorial del Comercio recogió muchos de esos argumentos, los argumentos que había expuesto el editorial del New York Times, y los planteó y los volcó en su propio editorial. Luego, algún columnista de correo, por ejemplo, recogió sus argumentos, y yo creo que hay algunos que recogieron los argumentos del editorial del Comercio justamente para plantearlos al revés, para decir, bueno, por si acaso, ¿no?, el Comercio está equivocado y nosotros les vamos a decir la verdad. Aún así, ese tema ya estaba en la agenda. Esos tópicos fueron planteados en la agenda desde el editorial del New York Times, al editorial del Correo, al columnista, al editorial del Comercio, al columnista de correo, y luego finalmente a Radio Capital, que llega a un montón de gente, ¿verdad? Pero no llega a todo el Perú. Y ahí llega, por ejemplo, el especial del humor, ¿no?, que es un programa más o menos de chistes, pero de coyuntura, y que pone ciertos temas en agenda, como por ejemplo la ley de la comida chatarra. Este es más o menos el viaje de la influencia de la opinión pública tradicional, en la que hay un grupo de gente que pertenece a una élite, que tiene ciertos medios, que no llegan necesariamente a toda la opinión pública masiva de un solo golpe, pero que se va filtrando. La opinión pública y lo que ellos han dicho ha ido cayendo de a poquitos. Entre un grupo de gente que leía, en el Perú, 5, 6, 10 personas que leen el editorial del New York Times, hasta los 30 millones de peruanos, que ya sea en vivo o a través de una repetición, hablan de la ley de comida chatarra. Cada una de esas instancias está reservada para un grupo de gente que tiene acceso a ser parte de la gente del editorial del Comercio, tener una columna de opinión, trabajar en una radio. Es un grupo de gente limitado y que tradicionalmente ha funcionado así.
tradicionalmente la cantidad de personas que podían poner un tema en agenda era muy limitada. Pero eso, gracias a las redes sociales, cambió. Y aquí regresamos al ejemplo de Scarlett Johansson. ¿Cómo salió el caso de Scarlett Johansson? ¿Cómo terminamos hablando de este caso en este video? Ella tenía un celular. Ese celular fue robado por alguien. Vamos a asumir que el ladrón del celular de Scarlett Johansson tenía un amigo. Ese amigo recibió esta fotografía gracias a que el ladrón se la envió, digamos, por WhatsApp o por correo electrónico. Una vez que esa fotografía sale del celular de Scarlett Johansson, el ladrón se lo envía a su amigo, entra a lo que podemos llamar el magma de Internet. El magma de Internet es este huaico de información infinito, billones y billones de bytes por segundo se suben a Internet. Y no todo lo que pasa en Internet se convierte en noticia y marca la agenda, ¿verdad? Y no todo además es visto por todo el mundo. Usualmente casi todo lo que se sube a Internet, la mayoría de veces lo ven 2, 3 personas, no mucho más. Este es el magma de Internet. Entonces, como ven en el gráfico, está reducido a muy pocas personas. En este caso, el ladrón y su amigo. Pero digamos que su amigo es un prosumidor, como seguramente lo son ustedes. ¿Qué es un prosumidor? Es una palabrita que se ha inventado para llamar a la gente que no solamente que ha dejado de ser consumidora de información, gente que antes eran consumidores, se sentaban, veían la televisión, escuchaban la radio, abrían un periódico y se limitaban a consumir información. Gracias a las nuevas tecnologías, estas mismas personas, y ustedes también, tienen la capacidad de producir información. Son prosumidores, ¿verdad? Todas las personas que tengan una cuenta en Facebook, Twitter, YouTube, son prosumidoras. En el Perú, 10 millones de personas están en el Facebook. Eso quiere decir que la tercera parte del Perú son prosumidores. Pero no todos los prosumidores ponen temas en la agenda nacional, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del amigo del ladrón. El amigo del ladrón probablemente tenía una cuenta en Twitter, lo seguían 5, 10 personas y no muchas más. No llegó, tenía la foto de Scarlett Johansson, la publicó en su cuenta de Twitter, pero no sucedió nada. Pero basta con que una de esas personas sea un nodo para que la historia cambie. ¿Y qué es un nodo? Un nodo, por ejemplo, son ustedes. Un nodo es una persona que es líder de opinión en su propia red social real. Las redes sociales virtuales están basadas en las redes sociales reales que cada uno de nosotros tenemos. Ustedes son nodos, lo quieran o no. Cada uno de nosotros es nodo en algo. De repente ustedes, en su vida privada o en su vida profesional, tienen a un referente, por ejemplo, sobre un tema, digamos, banal, por ejemplo, el fútbol. Todos tenemos un amigo que sabe mucho más de fútbol que nosotros, o al menos yo, que no sé nada de fútbol, tengo un amigo que sabe mucho más que nosotros. Él es mi nodo de información futbolística. Yo sé que dentro de mi grupito de amigos tengo este chico que sabe mucho más de fútbol que yo. Entonces, cuando pasa algo, hay un partido, todos volteamos hacia él y le preguntamos, oye, bueno, ¿quién va a ganar? ¿Qué pasó? Explícame esto. Todos tenemos nodos o somos nodos en nuestras casas. Yo estoy seguro que en sus casas o en alguna reunión social, en un evento, cuando están lejos de la política, siempre se acerca a alguien y les pregunta sobre algún evento, porque ustedes se han convertido, son nodos de referencia política, ¿no? La gente va, los busca y les habla. Esto que pasa en la vida real, también pasa en la vida virtual. Se construyen nodos, la gente se construye como nodos. Entonces hay gente que se convierte en nodos de información de cine, gente de información de películas y también gente que se vuelve nodos de política o nodos de activismo. En verdad, hay que ir reconociendo, y este es el trabajo que creo que todos tenemos que ir haciendo, cuáles son los nodos de los temas que nos importan a nosotros. Hay gente que se vuelve activista del tema gay, hay gente que se vuelve activista de temas ecológicos, gente que se vuelve activista de temas económicos. Todos ellos, en algún momento, se van volviendo nodos. Los nodos son importantes, ¿por qué? Porque en el Perú ha pasado algo que es interesante. En el Perú ha pasado que el periodismo voltea mucho hacia los nodos, tiene una clasificación de nodos. Y esto pasa sobre todo en Twitter, también pasa en Facebook, pero en Twitter hay muchos nodos y los periodistas han entrado en el Perú a ver en Twitter y buscar nodos de los temas que ellos están buscando. Los periodistas especializados, e insisto que esto pasa en el Perú porque no es algo que pase necesariamente en otros países de América Latina, pero en el Perú los nodos están conectados hacia los periodismos. Y entonces una vez que el periodismo detecta, por ejemplo, la foto de Scarlett Johansson en un tuitero que tiene 10, 20 seguidores, uno de esos seguidores es retuiteado por un nodo, y un nodo no necesariamente tiene que tener muchos seguidores, puede tener 5.000, que no es tanto, ¿verdad?
pero es importante porque es una comunidad de 5.000 muy fuerte, por ejemplo, que les gusta el cine. Entonces, esa comunidad empieza a hablar de esta foto de Scarlett Johansson y finalmente un periodista especializado que sabe que este nodo tiene buena información, lo sigue y encuentra esta fotografía y la termina pasando a la opinión pública masiva. De eso se trata estos nuevos viajes de la opinión pública. Es decir, estamos hablando de una fotografía que inicialmente era privada, gracias a un acto ilícito, la tenían 2, luego 5, luego 5.000 y luego todo el mundo empieza a hablar de ella. Yo pongo este ejemplo de la fotografía para recalcar que no necesariamente los cambios en Internet son necesariamente buenos o malos, son lo que son, es lo que hay. Así como pasa el caso de Scarlett Johansson, puede pasar con el activismo, puede pasar con cambios en leyes, puede pasar con políticas públicas. La pregunta ahora es, ¿dónde está la opinión pública? ¿Está en esta vieja pirámide o está en esta nueva pirámide? Yo creo que está en ambas, ¿no? Yo creo que ambas coexisten. ¿Qué estamos viviendo? Lo que estamos viviendo, y me estoy robando aquí las palabras del profesor Eduardo Villanueva de la Católica, es un conflicto entre la sociedad de masas, definida nacionalmente, y la sociedad global de comunidades de intereses. Cada uno de sus electores, cada una de las personas que ustedes representan, tiene un interés, y ese interés suele aglomerarse en Internet alrededor de una comunidad de intereses. Por ejemplo, hay una comunidad de intereses que está haciendo activismo para que no talen un árbol. Se aglomeran y entonces empiezan a presionar para que no talen un árbol o para que construyan un puente o para cosas por el estilo. Y suelen hacerlo en Internet. ¿Por qué? Porque Internet les da las herramientas para construir una comunidad de intereses mucho más sencilla. Las comunidades de intereses ahora son posibles de aglomerarse alrededor de la tecnología gracias a Google, Twitter, Facebook. Todas esas compañías básicamente responden a las mismas reglas. Son reglas que se han trasladado de las redes sociales reales a las redes sociales virtuales. Hay una cosa que poca gente sabe, que estas empresas, Google, Facebook, Twitter y las que vengan, porque van a venir muchas más, son creadas, entre otras personas, por epidemiólogos. Los epidemiólogos son gente que estudia cómo se transmiten los virus, ¿verdad? Pero hay virus que son biológicos y hay virus que son sociales. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el virus de la obesidad. Por supuesto, ustedes saben que el virus de la obesidad no existe, es una conducta social. Estamos viendo un video de Inglaterra. Como tantos países del primer mundo, ahí la obesidad es una epidemia. Entonces empezaron a analizar cómo es que funcionaba. Y descubrieron una cosa, que se transmite como un virus, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que descubrieron es más o menos evidente. Cuando tú ves que alguien está comiendo, te da hambre y lo imitas. Esa es la forma más sencilla y evidente. Pero hay algo que no es tan evidente, que es que si tienes un amigo que no está gordo, pero es su amigo a su vez, tiene amigos gordos, triplican tus posibilidades de engordar. Esto no es tan intuitivo, ¿verdad? Es algo que no parece que funcionara bien. Es decir, tu amigo no está gordo, los amigos de tu amigo están gordos y eso triplica tus posibilidades de engordar. ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo primero es imitación, evidentemente. Pero por ejemplo, si tú tienes una comunidad en la que todos tus amigos están gordos, entonces lo más probable es que contagies. Puede ser que tú no engordes, pero llegas a tu casa y a tu hermano lo haces engordar. ¿Por qué? Porque a ti ya te parece normal que todos estén gordos. Y muchos de nosotros somos nodos. ¿Qué quiere decir esto? Los nodos, ¿qué son? Y eso es lo importante. Ustedes son nodos por defecto, porque tienen un cargo de representación y la gente los conoce. Pero son nodos en una comunidad de intereses que sigue la gente que sigue la política. Si ustedes quieren ser nodos en determinados temas, en determinados intereses, tienen que construirse como nodos, tienen que construirse a sí mismos como nodos de esa comunidad de intereses en las que no necesariamente son nodos, en las que los referentes probablemente sean otros, sean personas que, por ejemplo, tienen un Twitter con 5.000 seguidores y que están fuera del radar de los medios de comunicación. Entonces ustedes tienen que encontrar cuáles son esos nodos. ¿Y qué es un nodo? Como vimos en el caso de los gordos, un nodo es alguien que tiene transitividad, es decir, cuya opinión importa. En el caso, por ejemplo, como en el caso del hermano que engordaba porque su hermano no le decía que estaba gordo. De repente si otra persona le decía estás gordo no le importaba, pero como el hermano dejó de decirle que estaba gordo, él engordó. Él era un nodo, ¿verdad? Es una persona cuya opinión importaba en ese campo. Pero para que tu opinión importe en determinado campo, tienes que construirte a ti mismo como nodo.
Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros nos enfrentamos a las redes sociales virtuales es que las redes sociales virtuales están basadas en las redes sociales reales. Las redes sociales reales están construidas a través de la sanción social. Por ejemplo, la persona que le dice, oye, estás gordo, o la persona que le dice, oye, pues si estás fumando, si sacas un cigarrillo en este ambiente, en esta reunión, ¿por qué no te vas a fumar afuera? La sanción social, lo que popularmente decimos el roche, es un gran elemento de integración social. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer siempre es reconocer cuál es la comunidad de intereses. Primero, cuál es el interés que nosotros tenemos. Luego, quiénes pertenecen a esta comunidad de intereses. Y luego, quiénes son los nodos de esta comunidad de intereses para que nosotros podamos enganchar en ese nodo. Y para que nosotros podamos además construirnos como un nodo de esa comunidad. Pero hay gente que es activista en derechos indígenas, es gente que es activista en derechos urbanos, en derechos gays, que son nodos y que si ustedes quieren hablar de algún tema, enganchar con un tema, necesitan reconocer cuáles son esos nodos, interactuar con ellos y a su vez convertirse en nodos de ese tema. Un nodo, insisto, es alguien cuya opinión importa y cuya opinión tiene mucha transitividad. Ustedes, por suerte, ya son congresistas, tienen mucha transitividad, tienen mucha llegada, pero tienen mucha llegada en la primera pirámide. Lo que tienen que intentar es construirse a sí mismos como una llegada en la segunda pirámide. La política siempre se ha hecho con la vieja pirámide de la opinión pública, pero se está haciendo con la nueva pirámide, con la pirámide invertida de la opinión pública. En esa pirámide invertida de la opinión pública, ustedes, por el momento, son simples prosumidores de algunos temas. Quizás en los temas de política son nodos, pero en otros temas ustedes son simples prosumidores. Ustedes no pueden dejar que eso suceda. Tienen que convertirse en nodos, tienen que identificar la comunidad de intereses, de los intereses que ustedes quieren colocar en agenda. Porque para colocar temas en agenda en la primera pirámide tienen que pasar por los medios y los medios tienen sus propios intereses, sus propios juegos. Ustedes pueden liberarse de eso, entrar a la nueva pirámide de la opinión pública y la primera tarea es identificar las comunidades de intereses de los temas que ustedes quieren poner en agenda, de los temas que ustedes están trabajando, de los que ustedes creen que pueden hacerle un favor al país. Una vez que tengan mapeada la comunidad de intereses en Internet de esos temas, ustedes tienen que trabajar en convertirse en nodos por sí mismos. Ese es el reto de los nuevos viajes de la opinión pública.